La Esfinge de Egipto es una de las esculturas antiguas más famosas del mundo. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre este monumento? Resulta que se sabe mucho más sobre la Esfinge de lo que se puede imaginar. Es posible que ni siquiera te des cuenta de cuánto desconocías sobre ella hasta que veas este vídeo. Comencemos con una teoría que muchos han propuesto, pero que nadie ha podido demostrar. Se trata de la existencia de un pasadizo secreto o túnel bajo la Esfinge que conduce a cámaras subterráneas. El historiador Simpson está convencido de que bajo la estatua hay corredores conectados con las pirámides de Giza. Cree que durante las excavaciones de 1837 se encontró un pasaje secreto y que el testigo de este evento fue el egiptólogo coronel Howard Beese. Sin embargo, el equipo de Beese, por alguna razón, tuvo que mantener este descubrimiento en secreto. La teoría de Simpson parecía absurda hasta que en 2019 se descubrieron túneles ocultos bajo la meseta de Giza. Si hay túneles, deben llevar a algún lugar. Si suponemos que las cavidades internas de la Esfinge tenían algún propósito, entonces la conexión entre las pirámides y la escultura cercana tiene una explicación razonable. Pero la pregunta de por qué los arqueólogos y el coronel tuvieron que mantener este descubrimiento en secreto sigue siendo un misterio. Aquí hay una afirmación menos cuestionable: la Esfinge es una escultura tallada en un solo bloque de roca. Esto parece increíble debido a su tamaño imponente. Sin embargo, así es, el monumento fue tallado en un solo bloque de piedra caliza, que probablemente trabajaron cientos de obreros hasta que la Esfinge alcanzó las dimensiones visibles hoy. Su longitud es de 73 metros y su altura de 20 metros. Pero en realidad, no es del todo así. La Esfinge moderna fue reparada y parcialmente restaurada con bloques de piedra caliza. Por lo tanto, su forma original era algo diferente. Un proyecto artístico o de construcción de tal magnitud habría sido una tarea colosal para cualquier empresa constructora o de diseño moderna. No deja de asombrar la idea de que los antiguos egipcios se dedicaran a la construcción durante todos esos años sin tener nada más avanzado que herramientas manuales comunes. Ni siquiera sabemos el nombre del arquitecto que dirigió este proceso. A diferencia de muchas otras esculturas y estructuras grandes en Egipto, la Esfinge no tiene inscripciones que permitan determinar quién la creó. No es de extrañar que algunas personas crean que fue creada por extraterrestres. La siguiente afirmación vuelve a generar controversia: la estatua podría haber sido concebida originalmente como una representación de Anubis, el dios con cabeza de perro. Según la versión arqueológica e histórica aceptada, el rostro original de la Esfinge era el del faraón Kefren. Pero hay muchas personas que no están de acuerdo con esta visión. Según algunos estudiosos, la estatua tiene el cuerpo de un león, que simboliza el signo zodiacal de Leo. Sin embargo, este animal no tenía un estatus especial en la cultura del antiguo Egipto. En cambio, los perros sí lo tenían, gracias a Anubis. Mira de nuevo el contorno de la Esfinge con su espalda plana y la posición de sus patas. ¿No te recuerda a un perro? Otro punto a considerar es que Anubis era considerado el guardián de la necrópolis. Sí, como creen algunos, la meseta de Giza era o es una necrópolis, entonces una escultura de Anubis mirando hacia ella sería comprensible. Ya mencionamos que la Esfinge no tiene inscripciones, por lo que es pertinente preguntarse quién la construyó. Si descartamos la teoría de Anubis y asumimos que es una representación del faraón Kefren, entonces la Esfinge debería haber sido creada entre los años 2558 y 2532 a.C. Sin embargo, no hay pruebas confiables de esto. Tampoco hay consenso sobre quién la construyó, para qué fue construida y cuál era su verdadero propósito. La falta de información sobre una de las esculturas más grandes del mundo y la más antigua de todas las esculturas monumentales conocidas en Egipto es preocupante. Ni siquiera sabemos cómo se llamaba originalmente este monumento, ya que, curiosamente, no se menciona en la literatura del antiguo reino egipcio. Sabemos que en la época del Nuevo Reino se le llamaba el Templo de Harmachis, pero es poco probable que ese fuera su nombre original. La Esfinge fue nombrada así por primera vez hace unos 2000 años. La falta de registros sobre la construcción de la estatua y su nombre en una civilización que llevaba registros tan detallados despierta sospechas y nos hace preguntarnos si esos documentos fueron destruidos. Y si es así, ¿por qué? La pregunta que todos se hacen es: ¿qué le pasó a la nariz de la Esfinge?
La versión más popular sugiere que las tropas del emperador francés Napoleón Bonaparte rompieron la nariz de la escultura durante una batalla militar cerca de Giza durante la invasión de Egipto en 1798. Esta versión aparece en algunos libros de historia. El problema es que no hay pruebas directas de esto, no hay testimonios de testigos y muy pocas posibilidades de que sea verdad. De hecho, todo apunta en otra dirección. Según el historiador árabe al-Makrizi, la nariz de la esfinge ha estado ausente desde el siglo XV, y posiblemente incluso antes. Al-Makrizi afirma que la nariz fue destruida por un jeque fatimí llamado Muhammad Saim al-Dar. Pero tampoco hay pruebas de esto. La teoría más controvertida sugiere que la nariz fue intencionalmente rota por europeos para ocultar el hecho de que originalmente tenía rasgos africanos clásicos y demostraría que los antiguos egipcios eran negros. Continuemos con este tema. Hay otra idea que sugiere que la nariz de la esfinge fue destruida por la erosión. Pero también aquí hay un problema. Al estudiar el impacto de los flujos de agua en la esfinge, han surgido más hechos que sugieren que es aún más antigua de lo que creíamos. Según el geólogo Robert Schoch, la erosión visible en los lados de la esfinge solo podría haber ocurrido después de miles de años de lluvias regulares. Y en esa parte de Egipto no ha habido lluvias regulares y constantes durante más de 7.000 años. Según Schoch, la erosión tiene unos 12.000 años. Si esto se pudiera demostrar, sería increíble y cambiaría todas nuestras ideas sobre la historia de Egipto. Para ser justos, muchos colegas de Schoch están categóricamente en desacuerdo con él y consideran su teoría poco seria. Sin embargo, el hecho de que la esfinge muestre signos de erosión por agua nos hace reflexionar sobre algunas preguntas incómodas que las versiones aceptadas aún no pueden responder. Aquí hay uno de los hechos más sorprendentes sobre la esfinge: en el siglo XVIII, no era visible a simple vista. Esto demuestra aún más por qué la teoría de que Napoleón le rompió la nariz no puede ser cierta. Hasta 1798, el monumento estaba completamente enterrado bajo la arena egipcia. Solo cuando la parte superior de su cabeza comenzó a asomarse, la gente se dio cuenta de que existía. En la década de 1920, el ingeniero francés Émile Baraitse comenzó sus excavaciones. El proyecto le llevó 10 años, y solo en 1936 las personas modernas pudieron ver la esfinge por primera vez en 150 años. Los investigadores italianos Giovanni Caviglia y el arqueólogo francés Auguste Mariette hicieron varios intentos de desenterrar la estatua, pero ambos se vieron abrumados por la magnitud de la tarea y tuvieron que abandonarla. Es imposible que la esfinge estuviera enterrada tan profundamente por casualidad. Eso sería como sugerir que un día la arena podría levantarse y tragarse las pirámides egipcias. El monumento definitivamente fue enterrado intencionalmente, pero aún no sabemos quién lo hizo ni por qué. Ya tocamos el siguiente tema al principio de este vídeo, pero vale la pena examinarlo más a fondo. ¿Realmente le falta parte de la cabeza a la esfinge? Es decir, ¿significa esto que alguna vez tuvo un perfil completo de la frente y la parte superior del cráneo? O, como algunos creen, alguna vez tuvo barba en la barbilla. Es evidente que la nariz de la esfinge está muy dañada, pero seamos honestos, el resto de la cara tampoco está en buen estado. Por supuesto, después de al menos 4.500 años en el desierto, se espera cierta degradación. Pero no todos los daños en el rostro del monumento se pueden atribuir a procesos naturales. Alguien desfiguró o alteró el rostro de la escultura. Es muy posible que esto ocurriera más de una vez. Puede parecer obvio, pero la cabeza es demasiado pequeña para el cuerpo. Los egipcios nunca fueron tan descuidados con las proporciones de sus estatuas. Era algo que consideraban muy importante. O la cabeza no es original, lo que nos lleva de vuelta a la teoría de Anubis, o estaba tan tallada y dañada que casi nada quedaba de la escultura original. Recientemente, surgió otro misterio relacionado con el rostro de la esfinge. Se encuentra en una fotografía publicada en 2022, en la que el monumento aparece con los ojos cerrados. Por supuesto, esto es imposible, ya que los ojos de la esfinge han estado abiertos desde su excavación en la década de 1930. Sin embargo, en las redes sociales se difundieron numerosas imágenes en las que, al parecer, la escultura aparecía con los ojos cerrados, como si estuviera durmiendo. Algunas personas incluso lo anunciaron como un signo del inminente apocalipsis. Sin embargo, es probable que haya una explicación muy simple para este fenómeno. Hay dos opciones. La primera,
las fotografías de la esfinge con los ojos cerrados fueron tomadas desde un ángulo muy específico y es solo una ilusión óptica. La segunda opción es que alguien editó la imagen original en Photoshop. Dado que hay varias fotografías tomadas desde diferentes ángulos, la explicación de Photoshop parece más plausible. Les aseguramos que, después de esto, miles de personas han visto y fotografiado la esfinge. Sus ojos siguen abiertos. Anteriormente, mencionamos que la esfinge podría haber tenido barba. Reconozcamos que esto no es tanto una suposición como un hecho real. Se sabe que un fragmento de la barba se conserva en la colección del Museo Británico. Este es uno de los muchos artefactos egipcios antiguos en el Museo Británico que, seamos honestos, no deberían estar allí. La versión oficial de la historia afirma que los fragmentos de la barba fueron encontrados entre las patas delanteras de la esfinge en el siglo XIX. Pero sabemos que esto no es cierto, ya que las patas delanteras de la esfinge estuvieron enterradas bajo la arena hasta la década de 1930. Es decepcionante y sorprendente que la historia reciente de esta estatua esté llena de lagunas, al igual que su antigua historia. Sin embargo, la barba de la esfinge existe, y en Egipto hay una campaña para reunir todas las partes de la escultura y volver a adherirla al monumento. Esta es la conclusión principal. ¿Cuál es lo más importante que sabemos ahora sobre la esfinge que no sabíamos antes? Tal vez sea la comprensión de que ya no tenemos la posibilidad de saber cuántos años tiene la esfinge, aparte de la opinión general de que es definitivamente más antigua que las pirámides que observa. Es muy probable que la diferencia de edad sea de varios miles de años. Es posible que el monumento fuera construido antes del faraón Kefren, alrededor del año 2600 a.C. O tal vez existía en el momento de su nacimiento. Las consecuencias de la erosión de la piedra caliza son sospechosas, pero si hablamos de una edad de 9000 años o más, tendríamos que descartar la idea de que fue construida por los antiguos egipcios en nuestra comprensión actual. Esto no es lo mismo que decir que los extraterrestres influyeron en su construcción, como sugieren algunos teóricos. Pero nos hace preguntarnos, ¿quién vivía en esta tierra antes que ellos? Quizás el mayor misterio es para qué se talló esta esfinge y cuál era su propósito. Todos hemos visto fotografías de este famoso monumento, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos preguntado por qué existe? Si realmente es una representación de Kefren, parece un poco extraña incluso para los estándares de los faraones egipcios. Crear algo así habría sentado un serio precedente. Además, ¿por qué ninguno de los sucesores de Kefren construyó su propia esfinge? Por otro lado, si fue concebida como una enorme escultura de Anubis, ¿por qué fue alterada? ¿Por qué la cabeza es mucho más pequeña que el resto del cuerpo? ¿Y qué le pasó a la cabeza original? ¿Por qué no hay evidencia escrita de la creación de la escultura? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál fue el momento de su aparición? ¿Tenía algún propósito elevado, o es simplemente un monumento impresionante que simboliza el poder e influencia de un faraón específico en un momento particular de la historia? Estas son preguntas para las que no tenemos respuesta. Esperamos que ahora ustedes mismos se hagan preguntas similares y hayan disfrutado del viaje al monumento más enigmático de Egipto. Y con esto, concluyo. Si les gustó este vídeo, no olviden calificarlo, suscribirse al canal y hacer clic en la campanita. Para mí, su actividad es la mejor recompensa. Gracias por su atención, nos vemos pronto. Hasta luego. ¿Qué piensan? ¿Quién y por qué creó la Esfinge de Egipto? ¿Fue realmente construida por orden del faraón Kefren, o su creación está relacionada con civilizaciones más antiguas? Compartan sus pensamientos y teorías en los comentarios. No olviden dar me gusta y suscribirse al canal para no perderse nuevos vídeos interesantes. Amigos, estamos de vuelta con ustedes. Sabemos cuánto desean ver más videos y cuántos temas interesantes nos proponen para explorar. El video de hoy no es solo una nota visual más, es una verdadera expedición histórica al corazón del antiguo Egipto. ¿Alguna vez se han preguntado cómo podría haber sido un día típico en la vida de un gran faraón? Si no, hoy tendrán una oportunidad única de asomarse a ese mundo y descubrir cómo vivía el gobernante del estado más poderoso de su tiempo. Pero antes de sumergirnos en los detalles, cabe señalar que este tema es un poco inusual para nosotros. Normalmente, hablamos sobre la vida cotidiana de la gente común, pero el antiguo Egipto es una historia completamente diferente. Hoy nos centraremos no en un gran conquistador, sino, se podría decir,
en un faraón bastante ordinario, Tutankamón. Tal vez piensen que su vida estuvo llena de grandes conquistas y batallas épicas, pero estamos listos para revelar el verdadero panorama de su reinado. Prepárense para descubrimientos sorprendentes. ¿Y qué hay del Egipto en general? Este país posee una historia increíble, envuelta en misterios y enigmas que ni siquiera las mentes más brillantes han logrado resolver por completo. Casi todo el archivo egipcio es apenas una pequeña fracción de lo que se esconde bajo las arenas del tiempo. Cuando los científicos intentan estudiar todos los aspectos de la vida en Egipto, se enfrentan a grandes desafíos, una gran cantidad de documentos se han perdido, y de los pocos que quedan, solo una pequeña parte ha sido descifrada. ¿Pueden imaginar cuánto potencial sigue sin explorarse? Pero intentemos descubrir lo que ya sabemos, y luego pasemos al protagonista de hoy. El antiguo Egipto no era solo una civilización, se convirtió en una especie de leyenda. Todo el mundo sabe que las pirámides, las esfinges y los grandiosos templos permanecen como monumentos de este estado, pero en términos de tiempo, Egipto fue uno de los estados más longevos de la Tierra. Para ponerlo en un contexto moderno, imaginen que los Estados Unidos existieran aún dentro de 500 años. Egipto comenzó mucho antes que Roma, y su historia es mucho más larga de lo que parece. Por ejemplo, Cleopatra, la última de la dinastía ptolemaica, vivió más cerca de nuestra época que del tiempo en que se construyeron las pirámides. Ella nació en el año 69 a.C., mientras que la Gran Pirámide de Keops fue construida en el 2540 a.C. Regresemos a Tutankamón. En el año 1324 a.C., en pleno apogeo del Imperio Nuevo, Tutankamón se convierte en faraón de Egipto a los 9 años de edad. Muchos pueden considerarlo uno de los grandes gobernantes, pero en realidad su reinado fue bastante modesto, especialmente si lo comparamos con faraones más conocidos. Sin embargo, su nombre se convirtió en un símbolo de Egipto gracias al descubrimiento de su tumba casi intacta en 1922. Podría parecer que Tutankamón fue solo una figura decorativa, pero en realidad su reinado no fue tan simple como parece. Durante su gobierno, ocurrieron importantes cambios religiosos, se restauró el culto al dios Amón después de que su padre, Akenatón, intentara imponer el monoteísmo y la adoración exclusiva al dios Atón. Tutankamón devolvió el sistema religioso tradicional, lo cual fue un paso crucial para la estabilización de la sociedad. Imaginen cómo comenzaba el día de este faraón. Su rutina matutina era un verdadero ritual. Desde temprano, estaba rodeado de músicos de la corte que tocaban un himno al sol naciente, mientras él tomaba un baño con agua de rosas preparada especialmente para él. Después, lo vestían con las mejores prendas, lo adornaban con piedras preciosas y le colocaban pelucas lujosas, a menudo decoradas con oro y joyas. No era solo un día común de un gobernante, sino un día lleno de ceremonias, rituales y una importancia cultural única. Es importante señalar que su poder era absoluto, pero no de la manera en que solemos imaginarlo. Tutankamón no tomaba todas las decisiones por sí mismo, contaba con un gabinete de ministros, un visir y otros consejeros que lo ayudaban a tomar las decisiones más importantes para el país. Sin embargo, su tarea más importante era mantener la estabilidad devolviendo el culto a los dioses tradicionales. Este paso fue clave para mantener el orden y proteger al país. A pesar de toda su riqueza y su importancia simbólica, Tutankamón no fue un faraón particularmente destacado. Su grandeza radica más en ser un símbolo de una era que combinó grandes transformaciones religiosas y estabilidad, más que en conquistas territoriales o la construcción de impresionantes templos, como hicieron sus predecesores. Su tumba y su máscara de oro se convirtieron, sin duda, en uno de los símbolos más destacados de Egipto, pero como gobernante, no fue legendario en términos de logros militares. Sin embargo, incluso así, la figura del faraón no era solo un símbolo de poder, sino una verdadera encarnación del gobierno divino. Todo lo relacionado con el faraón, su corte, sus rituales, su vida cotidiana, recordaba su misión sagrada de gobernar en nombre de los dioses. Y pensar en un gobernante así, que como un intermediario de la voluntad divina lidera un vasto imperio, era algo increíblemente poderoso. Así comenzaba el día de uno de los faraones más famosos de Egipto, no por sus hazañas militares o conquistas, sino por la importancia simbólica y religiosa que representaba su figura.
¿Y ustedes, qué opinan? ¿Qué significa realmente el poder en el mundo moderno? ¿Cómo pueden los símbolos y rituales influir en las relaciones sociales hoy en día? Si les ha parecido interesante conocer sobre la vida de Tutankamón y su rutina diaria, y si quieren descubrir más historias fascinantes sobre el antiguo Egipto, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y, por supuesto, dejar un comentario. Su opinión es importante para nosotros. ¿Qué creen que significan los rituales y los símbolos de poder? ¿Por qué son tan importantes para un estado y sus habitantes? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Cómo las mangostas destruyeron Egipto, una historia que no está en los libros. Una tarde bochornosa, cuando el sol dorado se hundía lentamente bajo el horizonte y el Nilo brillaba bajo los primeros rayos de la luna, se oyó un grito en el silencio del palacio real. El sirviente que debía entregar al faraón el raro incienso cayó al suelo de mosaico en el umbral mismo de la sala del trono. Su rostro estaba contorsionado por el dolor, y en su pierna se veía una herida fresca e hinchada, la marca de la mordedura de una serpiente. Todo el mundo se quedó helado. No era la primera vez en los últimos meses. Todos los días llegaban noticias de víctimas que habían muerto por la mordedura de cobras sagradas. Pero este incidente era diferente, ocurrió en el corazón del palacio. Los guardias juraban que el castillo estaba mejor custodiado que el tesoro de los dioses, y los sacerdotes aseguraban que las serpientes, encarnaciones sagradas de la diosa Wakhet, no hacían daño sin motivo. El faraón Amense III, conocido por su sabiduría y determinación, frunció el ceño. Una señal de los dioses, susurraron los sacerdotes. Una maldición, replicó el visir en jefe. Pero el faraón sabía una cosa: si no se ponía fin a esta desgracia, la ira del pueblo que sufría las mortales picaduras se volvería contra el gobierno. Al día siguiente, en el silencio de la noche, las mentes más influyentes de Egipto se reunieron en el salón de palacio: sacerdotes, ingenieros, médicos y sabios. En el consejo, nadie pudo llegar a un consenso. Esta es la ira de Wakhet, comenzó el sumo sacerdote. Hemos profanado su paz construyendo nuevos canales y talando los juncos donde ella habita. Debemos llevar regalos a la diosa y propiciarla. Pero ¿cuántas vidas más se llevarán las serpientes mientras esperamos el favor de los dioses?, objetó el visir en jefe. Debemos actuar. ¿Hay algún animal que pueda vencer a las serpientes? Un joven cazador, traído de las tierras del sur, tomó la palabra entre la multitud. Mi señor, comenzó, bajando la cabeza, en las tierras del sur he visto bestias que no pueden ser tocadas por las serpientes. Son veloces y ágiles, y una vez vi a un animal así matar a una enorme cobra. Se llaman mangostas. Tráelas aquí y las serpientes desaparecerán. Esta idea asombró a todos. Los sacerdotes se indignaron: ¿cómo nos atrevemos a reemplazar la voluntad de la diosa con simples criaturas? Pero el faraón ordenó: si esto funciona, sacaremos al pueblo de su miseria. Traed estas bestias y probad su poder. Unos meses más tarde, cuando el viento de otoño refrescaba las tierras de Egipto, 30 mangostas fueron llevadas a la capital. Estas bestias pelirrojas despertaron enseguida la admiración de los habitantes. Un regalo de los dioses, decía la gente al ver a las ágiles bestias destruir a las serpientes. Al principio parecía que se había encontrado una solución. Las mordeduras se volvieron raras, la gente daba las gracias al faraón y los sacerdotes celebraban rituales en honor de la diosa Wakhet, alegando que era su favor. Pero pronto empezaron a ocurrir cosas extrañas. Las mangostas que habían salvado al pueblo de las cobras se convirtieron en auténticos depredadores para los demás habitantes del valle. Arrasaban los nidos de los ibis, aves sagradas para Tot, destruían las nidadas de las tortugas a orillas del Nilo, destrozaban las cosechas e incluso invadían las casas de los campesinos. Esto no es un regalo de los dioses, sino una maldición, gritaron los aldeanos. Hemos agraviado a Wakhet, y ahora estamos pagando por ello. La gente empezó a murmurar que las mangostas provocaban la ira de los dioses. Las apodaron demonios del Nilo. El faraón se dio cuenta de que había cometido un error. ¿Pero cómo corregirlo? ¿Destruir la mangosta? Eso sería admitir la derrota. Y si se dejaba como estaba, el pueblo podría rebelarse. Así que Amense III tomó una decisión inusual. Mandó construir un santuario dedicado a Wakhet, con un nuevo mito pintado en las paredes interiores. Decía que las mangostas eran mensajeras de la diosa que habían venido a poner a prueba al pueblo. Al mismo tiempo, se inició una operación masiva en todo el valle del Nilo. Señores de la guerra y cazadores capturaron mangostas para sacarlas del país.
Leyes especiales prohibieron perturbar los hogares naturales de las serpientes, y los curanderos crearon un nuevo elixir antiveneno que se puso a disposición de todo el mundo. Se tardó más de una década en controlar las mangostas y restaurar la naturaleza. Durante este tiempo, Egipto se dio cuenta de que la fuerza no está en luchar contra la naturaleza, sino en comprenderla. En las paredes del santuario de Wabjet estaban grabadas las palabras del faraón: el hombre no conquista la naturaleza por la fuerza, sino por la sabiduría. La naturaleza es grande y está llena de secretos. Y cada vez que la violamos, violamos la voluntad de los dioses. Hoy, los descendientes recuerdan el reinado de Amense III como una época de grandes lecciones. Las paradisíacas tierras del valle volvieron a llenarse de vida, y el santuario de Wabjet se convirtió en lugar de peregrinación para quienes buscaban la armonía entre el hombre y la naturaleza. Cuando visites Egipto y veas las tranquilas aguas del Nilo, recuerda, detrás de esta tranquilidad está la historia de cómo un pequeño animal cambió todo un imperio. ¿Crees que los errores que cometió el faraón podrían haberse evitado? ¿Deberíamos aprender del pasado para preservar la naturaleza hoy? Escribe tu opinión en los comentarios. No olvides darnos un like si te ha gustado esta historia, suscribirte a nuestro canal y pulsar la campanita para no perderte nuevos episodios. Seguimos compartiendo historias increíbles que te hacen pensar. Hasta pronto. ¿A que le temían mucho los poderosos faraones del antiguo Egipto? Imagínate, el faraón, una deidad viva, el señor del Nilo, el gobernante de toda la tierra, un hombre cuyo poder se extiende desde las fronteras de Egipto hasta los mismos cielos. Él decide el destino de los pueblos, construye pirámides y conquista nuevas tierras. Pero, ¿era él el único que gobernaba Egipto? La historia del antiguo Egipto está llena de secretos e intrigas, y hoy revelaremos uno de los más impactantes misterios. Los faraones, a pesar de su enorme poder, podían temer no a los enemigos externos, sino a quienes estaban cerca de ellos, aquellos que, aparentemente, no tenían fuerza en el ejército ni en la política, pero poseían un poder capaz de eclipsar al propio faraón. Si te interesan este tipo de historias profundas y extraordinarias del pasado, suscríbete al canal. Aquí siempre buscamos respuestas a las preguntas más enigmáticas e intrigantes de la historia. Así no te perderás nuevos vídeos que te ayudarán a ver eventos históricos familiares desde una perspectiva completamente nueva. ¿Qué dirías si te dijera que la amenaza más aterradora para los faraones eran los sacerdotes? Sí, aquellos que realizaban los rituales, administraban los templos y leían los textos sagrados. ¿Cómo llegaron los sacerdotes de Amón a convertirse en una fuerza tan poderosa que podían hacer temblar de miedo a los faraones? Lo descubriremos ahora mismo. El sacerdocio en el antiguo Egipto no era solo una parte de la vida religiosa, era la base de toda la civilización egipcia. Amón, el dios del sol y principal deidad de Tebas, que en su momento se convirtió en el más importante de los dioses egipcios, tenía una influencia especialmente fuerte. En Tebas, donde se encontraba el gran templo de Amón, no solo estaba el centro de la vida religiosa, sino también fuerzas políticas clave. Con cada año que pasaba, el sacerdocio se volvía más poderoso e influyente. Pero, ¿cómo se relaciona esto con los faraones? De vez en cuando, los gobernantes egipcios intentaban ocupar un papel central en la vida religiosa, afirmando su autoridad a través del culto a los dioses. Sin embargo, en la práctica, a menudo se volvían dependientes de los sacerdotes. Los faraones necesitaban el apoyo de los sacerdotes para obtener la aprobación divina de sus actos, incluyendo guerras, la construcción de pirámides e incluso cambios dinásticos. Esto creaba un delicado equilibrio, incluso el faraón más fuerte podía estar al borde de perder su poder si los sacerdotes de Amón decidían que su reinado debía terminar. Cuando los faraones se debilitaban o se volvían ineficaces, los sacerdotes de Amón a menudo se convertían en los verdaderos dueños del poder. En el corazón de Tebas, en el templo de Amón, se acumulaban riquezas que podían competir con los tesoros reales. Este lugar no solo era un centro de adoración, sino también un centro de intrigas políticas. Un ejemplo de esto es la historia del faraón Ramsés III, el último gran faraón del Imperio Nuevo, quien enfrentó el hecho de que los sacerdotes de Amón comenzaron a acumular tanto poder que prácticamente gobernaban el país a sus espaldas. Tenían su propio ejército, vastas tierras y riquezas, y podían manipular a muchos funcionarios influyentes. Ellos desempeñaban un papel clave en las intrigas de la corte, tomando decisiones que afectaban no solo la religión, sino también el gobierno mismo. Sin embargo, en esta lucha por el poder dentro de la corte surgieron graves problemas para el faraón. Esto llevó a lo que, bajo Ramsés III, se conoció como la conspiración del harén. En su propio palacio, un grupo de conspiradores, entre los que había funcionarios y sacerdotes de Amón, planearon asesinar al faraón y colocar en el trono a otro candidato controlado por el sacerdocio. Los conspiradores estuvieron a punto de lograr su objetivo. Como resultado, Ramsés III fue gravemente herido en su propio palacio, pero a pesar de ello,
logró sobrevivir y permanecer en el trono. Sin embargo, las consecuencias de este suceso fueron fatales para Egipto. La conspiración fue una prueba contundente de que el poder de los faraones podía ser fácilmente socavado mediante intrigas secretas y juegos políticos, especialmente cuando la otra parte era el poderoso sacerdocio. ¿Qué pasó con Egipto después de este evento? El poder del sacerdocio de Amón siguió aumentando, y los faraones se vieron obligados a hacer grandes concesiones para mantener su autoridad. La economía también contribuyó, las tierras controladas por los templos de Amón continuaban generando enormes ingresos, que los sacerdotes usaban para ampliar su influencia. El sacerdocio se convirtió en un verdadero poder en la sombra. En cierto sentido, Ramsés III fue uno de los últimos faraones que intentó controlar la situación en el país sin someterse al sacerdocio. Con el tiempo, la influencia del sacerdocio no hizo más que crecer, incluso en tiempos favorables para los faraones, como el reinado de Tutankamón. Cuando Egipto estaba bajo la protección de un fuerte ejército, los sacerdotes continuaban manipulando la situación. Especialmente importante era su capacidad para influir no solo en la vida política, sino también en el estado de ánimo del pueblo. A través de rituales religiosos, manipulaban a la población, haciendo que cada egipcio viera al faraón no como un hombre, sino como un dios viviente. Cuando Akenatón, uno de los faraones más controvertidos, llegó al poder, intentó imponer el culto al dios Atón, rechazando las antiguas tradiciones religiosas apoyadas por el sacerdocio de Amón. Esto se convirtió en una verdadera guerra con el sacerdocio. En un intento por destruir la influencia de Amón, Akenatón trasladó la capital de Tebas a un nuevo lugar, Ajetatón. Pero tras su muerte, los sacerdotes rápidamente recuperaron el poder. Poco después, cuando Tutankamón subió al trono, Egipto volvió a venerar a Amón, y su culto recuperó su fuerza. La última amenaza de los sacerdotes de Amón se hizo especialmente evidente durante el reinado del faraón Seti II y su hijo Ramsés II. La fama de Ramsés como un gran conquistador y constructor seguía en su apogeo, pero las intrigas internas relacionadas con el sacerdocio nunca cesaron. Fue durante el reinado de Ramsés II que se decidieron implementar amplias reformas para fortalecer el poder del faraón y su ejército, pero estas reformas no podían tener éxito sin considerar los intereses del sacerdocio. Se convirtieron en un serio oponente político al que los faraones intentaron mantener bajo control, pero no siempre con éxito. Cuando pensamos en el antiguo Egipto, nos viene a la mente la imagen de un gobernante único y poderoso que domina a su pueblo. Pero la realidad era mucho más compleja y multifacética. Detrás del faraón siempre estaba la sombra del sacerdocio, que en cualquier momento podía eclipsar su luz. Y precisamente los sacerdotes de Amón a menudo se convertían en quienes podían amenazar el poder mismo de los faraones. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que los sacerdotes de Amón realmente podían amenazar a los faraones? ¿Qué tan grande era su poder en el antiguo Egipto? Comparte tu opinión en los comentarios, me interesa saber cómo evalúas este aspecto histórico, y, por supuesto, no olvides dejar tu me gusta si te gustó el vídeo. Suscríbete al canal para no perderte nuevas investigaciones y datos únicos sobre el antiguo Egipto y otros rincones de la historia mundial. Hace tiempo que no tenemos un vídeo sobre el antiguo Egipto, ¿verdad? Y es que este tema encierra un montón de misterios y hechos sorprendentes que pueden sorprender e impresionar incluso a los historiadores y amantes de la antigüedad más experimentados. Imagina un mundo en el que incluso la muerte no sea el final, sino solo una continuación del camino, donde las profesiones más inusuales eran respetadas, y los rituales no solo eran actos ceremoniales, sino verdaderas representaciones teatrales llenas de mística, simbolismo y profundo sentido religioso. Este era un mundo donde todo, desde las tareas cotidianas hasta los rituales más serios, estaba vinculado a fuerzas superiores, y la creencia en la vida después de la muerte era tan fuerte que influía en todas las áreas de la vida, incluyendo el trabajo, la vida diaria, la cultura e incluso la profesión. Imagina que en este mundo, incluso la sombra del faraón se consideraba una parte importante de su esencia, y los maquilladores de momias podrían fácilmente competir con los maquilladores modernos. Sí, en Egipto existían profesiones como los cuidadores de cocodrilos o los artesanos que creaban amuletos mágicos que ayudaban no solo en la vida, sino también en el más allá. ¿Interesante? Entonces, pónganse cómodos, porque hoy vamos a contarles sobre las profesiones más sorprendentes y poco conocidas del antiguo Egipto, que probablemente serán todo un descubrimiento para ustedes. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse más vídeos fascinantes sobre las civilizaciones antiguas. Estas profesiones son tan inusuales que seguramente se sorprenderán de lo mucho que difieren de lo que consideramos ocupaciones comunes. Además, estas profesiones, cada una con su propia historia única, reflejan la profunda conexión de la civilización egipcia con la religión, la magia y sus creencias sobre la vida y la muerte. El antiguo Egipto no solo fue una civilización altamente avanzada con monumentos magníficos y una rica cultura, fue
Fue un verdadero mundo místico, donde cada evento, desde el nacimiento hasta la muerte y más allá, tenía un significado sagrado. Las creencias sobre la vida después de la muerte, los rituales de adoración a los dioses, los conjuros mágicos y los ritos formaban una parte integral de la vida egipcia, y cada profesión, incluso la más extraña a primera vista, estaba vinculada a este mundo de creencias y prácticas. Incluso profesiones tan inusuales como los guardianes de las sombras o los mensajeros de la luz desempeñaban un papel importante en el mantenimiento de la armonía entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Todos estos trabajos servían a un propósito específico: garantizar el equilibrio y la existencia favorable en la tierra, y preparar a la persona para la vida después de la muerte. Estas profesiones eran tan importantes y reconocidas en la sociedad que las personas que las desempeñaban gozaban de gran respeto. Cada una de ellas reflejaba no solo el estatus social, sino también una profunda conexión espiritual con los dioses, y por lo tanto, estas personas jugaban un papel clave en la garantía del bienestar de la sociedad. Detrás de cada profesión había una magia, un rito o un conocimiento que se consideraba necesario para proteger al mundo de los vivos de las fuerzas oscuras y los horrores del más allá. En este contexto, se puede ver cada trabajo como parte de un sistema único dirigido a mantener la armonía y el orden en un mundo que se percibía como un todo. Y si les interesa saber más sobre estas profesiones y cómo influían en la cultura y la vida diaria, no olviden suscribirse al canal y darle like. Así no se perderán más vídeos interesantes sobre el antiguo Egipto y otras grandes civilizaciones de las que seguro hablaremos. Maquillador de momias. Comencemos con una de las profesiones más prestigiosas y misteriosas: el maquillador de momias. Hoy en día, el maquillaje en los funerales tiene un carácter principalmente estético y moral, ayudando a los familiares a despedirse del difunto. Pero en Egipto todo era mucho más complejo. El maquillaje aquí no era solo una manifestación de respeto hacia el muerto, sino que tenía un significado crucial para su transición al más allá, el cual los egipcios consideraban tan real e importante como la vida en la tierra. Al final, no se trataba solo de un proceso cosmético, sino de una parte esencial del ritual que aseguraba que el difunto tuviera una transición suave al otro mundo, donde su alma debía pasar por numerosas pruebas. Para los egipcios, la muerte no era el final, sino solo una etapa del camino vital. Era una especie de transición, después de la cual el alma continuaba su existencia en el más allá. Para preparar al difunto para este viaje, su cuerpo debía parecer lo más vivo posible. La momificación era solo el primer paso en este proceso. Después de que la momia era embalsamada, los maquilladores trabajaban en su apariencia para que se viera lo más viva y hermosa posible. Esto era necesario porque, según las creencias egipcias, el aspecto físico de una persona estaba vinculado a su alma. Era su apariencia exterior, y no solo su estado espiritual, lo que determinaba si el alma podría superar todas las pruebas en su camino hacia el más allá. Los maquilladores aplicaban maquillaje al cuerpo para que pareciera fresco y saludable, y el rostro, casi vivo. A los hombres se les maquillaba con un color rojo, y a las mujeres con amarillo. Se insertaban implantes de vidrio en las cuencas oculares del difunto, y los labios se pintaban con tintes especiales. Todo esto se hacía para que el difunto luciera lo más realista posible. Los ojos se delineaban con col, una sustancia especial que los egipcios utilizaban para protegerse de los rayos solares. Este procedimiento cosmético no solo mejoraba la apariencia, sino que también protegía el alma del difunto de los espíritus malignos. Se creía que los ojos eran la parte más importante del alma de una persona, y su protección era esencial para evitar que el alma fuera afectada por fuerzas oscuras. Además, los egipcios más ricos e influyentes tenían un grupo especializado de maquilladores que realizaban procedimientos más complejos. Los rostros de las momias a menudo se cubrían con oro, que se consideraba la carne de los dioses. El oro ayudaba a acelerar la transición del alma al más allá y proporcionaba protección divina contra cualquier fuerza oscura. En algunas tumbas, los arqueólogos han encontrado aceites aromáticos utilizados para tratar los cuerpos, para que no solo se vieran, sino que también olieran divinamente. Esto simbolizaba el alto estatus del difunto y su conexión con las fuerzas superiores. Los maquilladores trabajaban en estrecha colaboración con sacerdotes y filósofos que estudiaban la magia y los conjuros para aplicarlos en la práctica. Un dato interesante: las momias de los egipcios ricos y nobles generalmente llevaban adornos rituales. En algunos casos, sus cuerpos se decoraban con amuletos protectores, y a menudo, especialmente en los faraones, se les vestía con una ropa funeraria especial que simbolizaba su estatus en el más allá. En la historia de Egipto incluso existen ejemplos de faraones cuyas momias estaban adornadas con joyas y piedras preciosas, simbolizando su riqueza y estatus divino. Acompañantes al más allá. Ahora hablemos de una profesión que fue una parte importante de la vida en el antiguo Egipto: los acompañantes al más allá. Estas personas, en cierto modo, eran guías de las almas, y su trabajo consistía en enseñar a los muertos cómo atravesar todas las dificultades del mundo subterráneo. Los egipcios creían que,
tras la muerte, el alma debía pasar por una serie de pruebas, y para superarlas, debía conocer conjuros mágicos y conocimientos secretos. Eso era lo que hacían los acompañantes, enseñar a los muertos los conjuros mágicos necesarios para superar los laberintos del más allá y evitar los peligros. Para los más ricos e influyentes, existían libros que contenían todos los conjuros y rutas necesarios para un viaje exitoso al más allá. Estos libros se llamaban el Libro de los Muertos. Pero, como sucedía con otros rituales, el Libro de los Muertos no estaba disponible para todos, y generalmente solo los faraones, sus familiares cercanos y los sacerdotes de alto rango podían acceder a él. Para la mayoría de las personas, solo existían fragmentos de estos libros que ayudaban a superar las pruebas principales. Sin embargo, esto no significaba que los egipcios pobres no tuvieran oportunidades para pasar con éxito al más allá. Los acompañantes estaban allí para enseñarles los conjuros restantes. Algunas familias también contrataban sacerdotes que recitaban los conjuros en los funerales para ayudar a las almas de los difuntos a superar las dificultades y pruebas que tenían que enfrentar. Todo esto era necesario para que el alma pudiera superar todas las pruebas y encontrar la paz en los campos de Yalu, un lugar donde reinaba la paz eterna. Guardianes de las sombras y mensajeros de la luz. Pero ahora pasemos a la parte más alegre de la vida egipcia. En los templos y entre los sacerdotes había personas especializadas en cómo y dónde caían las sombras y cómo la luz iluminaba los objetos. Estas personas se llamaban guardianes de las sombras y mensajeros de la luz. Su trabajo consistía en controlar cómo la luz y la sombra caían sobre las estatuas de los faraones, los altares y otros objetos importantes. En la mitología egipcia, la sombra simbolizaba el alma, y su cuidado era tan importante como el cuidado del cuerpo. Los mensajeros de la luz eran los encargados de dirigir la luz hacia las estatuas de los dioses, los altares y otros objetos ceremoniales. La luz se asociaba con los dioses Ra y Horus, y su dirección correcta simbolizaba su presencia y bendición. Esto era especialmente importante durante los rituales y ceremonias, cuando cada rayo de sol podía cambiar el curso de los eventos. Es interesante que, en muchos rituales, se usaban espejos y ventanas para dirigir la luz al lugar correcto, destacando lo sagrado del momento. Y con esto, llegamos al final de nuestra historia sobre las profesiones del antiguo Egipto, que desempeñaron un papel fundamental en la conservación del orden y la armonía en la sociedad. Estos trabajos inusuales, llenos de magia, mística y profundas creencias religiosas, dejaron una huella imborrable en la historia de la civilización. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal y dejar tus comentarios. ¿Qué profesión del antiguo Egipto te sorprendió más?